Organización David Ormachea. 54 años conociendo, practicando, enseñando y defendiendo la verdad bíblica. Nos enfocamos en el asesoramiento, orientación, formación y comunicación a personas y organizaciones con necesidades en su madurez y desarrollo a través de asesoramiento bíblico, práctico y organizacional para congregaciones, personas y empresas. Ofrecemos conferencias presenciales y virtuales, servicio de consejería, libros y audiolibros, series y programas de radio y televisión. Transmitimos el mensaje de salvación por medio de nuestros canales YouTube, Facebook Live, Radio Principios y Principios en TV. Lo invitamos a ser iglesia, formando parte de nuestra congregación virtual para su crecimiento espiritual. Gracias por formar parte de nuestro ministerio. Bienvenidos a Principios en Conferencia con el pastor David Ormachea. Saludos cordiales, bienvenidos a otro estudio de este curso de entrenamiento para padres cristianos sobre la familia moderna. Esta es la quinta lección. Hoy estudiaremos nuestros principios, verdades bíblicas que fundamentan nuestra vida en familia. Inicio, como es mi costumbre, con este principio. Los principios son verdades bíblicas que nos dan el fundamento esencial para que al practicarlos, nuestras palabras, actitudes y acciones personales y familiares demuestren nuestra santidad y nuestro serio compromiso de estar sujetos a Dios y sometidos a su sabia voluntad. Entre muchos principios que puedo desprender de la revelación bíblica, después de estudiarla profundamente, y los planes y propósitos que Dios tiene para sus hijos y que son parte de su familia, puedo compartir algunos principios que son inevitables, pues nos permiten tener familias al estilo divino y desarrollar vidas y relaciones saludables. Posiblemente les sorprenderá que en los principios que enseñaré en esta lección, en cada uno de ellos repito palabras como aprender, practicar, obligar. Y la razón es que debido a que somos los líderes, las autoridades de nuestra familia, y que nuestra responsabilidad es la formación bíblica de nuestros hijos, y que no sabemos cómo ser padres al estilo divino solo por ser cristianos, tenemos la obligación de aprender, practicar, enseñar y obligar. Aprender es la acción de adquirir conocimiento, retener el conocimiento estudiado, es la información que hemos adquirido sobre diferentes materias, disciplina de los hijos, sexo. La palabra comunica la idea de agarrar algo que uno no tenía, incluye observar, memorizar, estudiar, instruirse, formarse, educarse, con el propósito de adquirir conocimiento a través del intelecto, de la experiencia. Y practicar es realizar varias veces algo que uno ha dedicado tiempo para aprender, para adquirir habilidad, para desarrollarlo aprendido y tener más experiencia y mejor habilidad. Es determinar y asumir la responsabilidad de realizar de forma habitual o continuada determinadas acciones o actividades. Y enseñar significa comunicar, compartir en forma sistemática conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos que nosotros tenemos. Enseñamos cuando hacemos ver de forma práctica para que imiten lo que hacemos o hacer conocer mediante una explicación o una indicación cómo funciona algo, cómo se hace algo o cómo sucede una cosa. Y obligar. Obligar es hacer que una persona realice algo que tiene la obligación de hacer usando para ello a la fuerza o la voluntad. Es utilizar la autoridad para que una persona cumpla determinada orden u obligación sin dejarle posibilidad de elegir, y esto tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Y estos son algunos principios esenciales. Primero, debido a que las relaciones familiares saludables no se producen automáticamente, los padres debemos establecer y practicar un sistema de principios y valores bíblicamente y además obligar a nuestros hijos que lo respeten y lo practiquen regularmente. No hay opción. Nuestro deber como padres es establecer el sistema de valores fundamentado en los principios divinos.
Nuestro deber es formar la conciencia de nuestros hijos. Escuche esto, Dios crea a toda persona con una conciencia elemental para que cumpla su papel determinado. Debe ser bien formada la conciencia. En forma natural, no podemos tener una conciencia moralmente bien entrenada, por lo que debemos elegir a Dios y aprender la ética bíblica para que nuestra conciencia sea bien desarrollada. Mientras más conocemos de Dios y sus principios, más desarrollamos nuestra conciencia para que pueda juzgar la vida en base a la moralidad divina. Por ello, Dios, sus leyes, sus principios y mandamientos deben tener para nosotros muchas importancias. Este sistema de principios y valores que entregue la posibilidad de que nuestros hijos elijan madurar, porque sin desarrollar un carácter maduro es imposible vivir como seres humanos fructíferos y realizados. El carácter maduro es esencial para una vida de excelencia, para cumplir la razón de su existencia. Por otro lado, toda persona tiene la obligación de desarrollar el carácter por Dios exigido, independientemente de si recibió la guía de sus padres o si ellos modelaron el carácter cristiano o no. Igual tenemos que aprender. Los hijos no tienen la opción de elegir si son responsables, honestos, si respetan o no, si actúan con justicia, si son solidarios, si se integran al equipo llamado familia. No tienen opción de amar o no, tienen la obligación de ser las personas que Dios quiere que sean, y nosotros tenemos que ayudarle para que entiendan lo que Dios quiere de ellos. Somos los padres quienes debemos tener la autoridad. En estos días se le ha quitado la autoridad a los padres. Entregar la autoridad a personas no preparadas, un niño que le mande a uno, no solo es un riesgo, es perjudicial y anti Dios. Segundo principio. Debido a que todos los miembros de la familia son seres humanos pecadores y con imperfecciones, los padres deben aprender y enseñar sabias lecciones para mantener el respeto en todas sus relaciones. Nosotros somos los responsables de mantener el respeto. Si existe irrespeto y usted está presente, usted es culpable. Acepte la realidad, recordando que ningún miembro de la familia es perfecto. Somos pecadores. Nuestro deber como padres es aprender a vivir en relaciones de gracia. Y la única razón que podemos relacionarnos con Dios es porque nos acepta por su amor, que se manifiesta en gracia, misericordia, su justicia. Por su gracia Dios extiende hacia nosotros su favor y por su misericordia no nos paga conforme a nuestros errores, pero por medio de su justicia nos disciplina para que aprendamos a vivir como Él ordena. En nuestras familias debemos aprender a ser canales por donde fluye la gracia, por supuesto, pero también educar a nuestros hijos. Es una hermosa experiencia, difícil, capacitar, dedicar tiempo. Si queremos realizar una buena labor de educación, criar a los hijos pequeños es hermoso y demandante, pero criar a adolescentes es una tarea difícil, extenuante, a veces frustrante, pues mientras más crecen los hijos, más tendencia tienen al irrespeto. Los hijos, igual que los padres, son pecadores, son seres humanos falibles, tienen distinta personalidad, están en proceso de formación, se equivocarán, necesitan ser formados, corregidos y comprendidos. Es sumamente difícil ser un padre líder, un padre responsable, además ser cariñoso, modelar el respeto, enfrentar conflictos, encontrar soluciones. Es difícil ser padre, hay que tomar un curso de padre, puedo ayudarle a criar los hijos, educarle, enseñarles una labor que demanda lo mejor de nosotros. Es muy complicada, pero sin preparación, ¿cómo lo hace? Por eso estamos listos a ayudarle con nuevos cursos. Nuestra obligación es que existan relaciones familiares saludables, que exista respeto entre todos los miembros de la familia. Generalmente padres irrespetuosos tienen hijos irrespetuosos, padres respetuosos tienen hijos respetuosos. Hijos que uno lo va a saludar, ¿cómo está mi hijo? ¡Ah! ¿Qué le pasó a este salvaje? Bueno, tiene un padre salvaje que no le enseñó. Y en Deuteronomio 6, Dios le pide a Moisés que transmita con regularidad las enseñanzas a sus hijos porque van a entrar a una tierra diferente. Los israelitas debían educar a sus hijos mientras caminaban, al acostarse, al levantarse, poner letreros con las enseñanzas divinas en los postes de sus casas, en sus puertas. El énfasis era que la enseñanza es permanente, pues el padre educa con su estilo de vida más que con una clase formal. Y es en el estilo de vida que debemos enseñar el respeto que debe existir en la familia. La escuela
ni los profesores tienen la capacidad ni la responsabilidad de cumplir las obligaciones que Dios ha entregado a nosotros, los padres. Y vivirán desilusionados los que han creído que en forma natural la escuela cumplirá una labor paternal. Sin duda, una sociedad que se caracteriza por el respeto no nace de la nada, nace del respeto que se enseñó en la familia. Hijos que no saben saludar, hijos que no saben respetar, hijos que interrumpen. Si nunca ha tomado una clase de paternidad, tiene que entender que esto es lo que afecta a la vida familiar. Cuando en la familia no se tratan a las personas como personas de valor y dignidad, cuando todos nos respetemos como Dios nos respeta, es decir, cuando todos nos demos el valor que Dios nos da, entonces es posible que exista una familia respetuosa. Cuando las personas no respetan la propiedad privada, por ejemplo, cuando las personas no respetan las familias, el tiempo, la privacidad de los demás, generan conflictos. Cuando los hijos no respetan a los padres, cuando los padres no respetan a los hijos, cuando los cónyuges no se respetan las autoridades no respetan a los ciudadanos, tenemos una sociedad en crisis. Y para restaurar las relaciones saludables, sea en las familias, en las congregaciones, en todas las instituciones, en el pueblo, en la ciudad, en cada país, necesitamos aprender a respetarnos mutuamente. El respeto permite que la familia viva en paz, en una sana convivencia, en base a normas e instrucciones apropiadas. Implica reconocer en sí y en los demás los derechos, las obligaciones. Por eso suele sintetizarse en la frase: no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Por el contrario, la falta de respeto genera violencia y enfrentamientos. Cuando dicha falta corresponde a la violación de una norma o de una ley, incluso es castigada a nivel formal, pero este castigo puede ser una multa económica o hasta el encarcelamiento. El respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye miramiento, consideración, deferencia. Es un valor que permite que el hombre pueda reconocer y aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo, sus derechos. Esto tienen que aprenderlo los hijos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio, de los derechos de los individuos, de la sociedad. No solo se manifiesta hacia la actuación de las personas, hacia las leyes, también se expresa hacia la autoridad de los padres. Respeto es el reconocimiento del valor que tiene su papá, su mamá, sus hijos, el valor que Dios asignó a cada persona, los derechos que tenemos. El respeto es la actitud de sometimiento sincero y agradable a Dios, al Dios que elegimos, que nos motiva a considerar nuestra vida y de los demás como honorables, como dignas. En conclusión, es una virtud que desarrollan las personas que aman genuinamente a Dios y por lo tanto aman genuinamente su persona y a los demás. Esta virtud de la ética cristiana, de la moralidad divina, nos manda a que nos tratemos como personas de valor y dignidad. Qué maravilloso es vivir de esta manera. Cuando nos respetamos, nos amamos, cuando existe amor en los unos con los otros. Tercer principio. Debido a que no aprendemos sabias técnicas de comunicación en forma natural, los padres deben aprender, practicar y enseñar a sus hijos a comunicarse en forma integral. Labor dura, queridos. Este es el principio. La comunicación bíblica y saludable es esencial para que se desarrollen las relaciones familiares de la forma que Dios ordena. Los miembros de la familia que no comprenden el poder de la comunicación ni se han preparado para utilizar sabiamente esta herramienta por Dios creada, no pueden desarrollar relaciones sanas y adecuadas. La comunicación bíblica y saludable es esencial para que se desarrollen las relaciones familiares al estilo que Dios las planificó. La falta de sabiduría para comprenderla y realizarla no solo afecta a uno como persona, no solo nos produce frustración, sino que también afecta a todos los demás miembros de la familia y puede producir en la relación familiar una seria destrucción. Me encanta Jesús. Él dijo en Mateo 15, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Le dijo a sus discípulos. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¡Qué ejemplo de Cristo!
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Una comunicación podrida. Las palabras, actitudes y comportamientos comunican lo que existe dentro de una persona. Parece una persona que maltrata, insulta, tiene un serio problema. Cuando la falta de conocimiento, los principios erróneos, la amargura y el resentimiento inundan la mente del cristiano, aunque no quiera, comunica su realidad. Quienes nunca han sanado los traumas, malas experiencias, mala formación recibida en el pasado, por medio de sus actitudes, palabras y comportamientos, están comunicando a los que le rodean la realidad que dentro de su mente almacenan. El saber comunicarse es una de las habilidades más básicas que se necesitan para establecer y mantener cualquier relación humana. Por eso en el matrimonio es aún más importante que cada pareja perfeccione la comunicación. Cuando encontramos un matrimonio de éxito, encontramos dos personas que han desarrollado sus habilidades en la comunicación. La comunicación no es lo que yo quiero, es lo que debe ser. Asimismo, donde encuentre un matrimonio fracasado, encontrará que la comunicación es rota. Por lo tanto, es indispensable aprender a comunicarse bíblicamente. Evitar toda acción, toda palabra, toda actitud que demuestre que no tiene una intención que tiene intención de hacer pleito. Evite todo aquello. El apóstol dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que no busquen pleitos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito capítulo 3, versículo 2. Los padres somos los responsables de que en nuestro hogar exista un sistema de comunicación saludable. Debemos ser sabios porque nuestras palabras y ejemplos van formando hábitos en nuestros hijos que los acompañarán en su desarrollo, crecimiento y adultez. Y pasarán poco a poco a ser parte de su persona y de su identidad. De los comportamientos, las actitudes y palabras que tenemos, depende en buena medida el comportamiento, el valor que se dan entre ellos mismos y el nivel de seguridad personal que desarrollarán para enfrentar la vida. Hijos que se insultan porque los padres lo permiten, porque nuestra comunicación integral demanda que aprendamos a vivir con respeto. Los hijos imitarán una buena parte de los comportamientos de sus padres. Nuestra labor como padres cristianos es ser ejemplos dignos de ser imitados, pues inevitablemente vamos dejando huellas positivas o negativas en nuestros hijos, especialmente de la forma como nos comunicamos. Cuidado, las palabras de un padre y una madre tienen poder. Todo lo que los padres le dicen a los hijos son mensajes que llegan a lo más profundo, provocando creencias poderosas. Y cuando son negativas pueden provocar serios trastornos de identidad, inseguridad, baja autoestima. Deshacerse de estos mensajes puede tomar muchos años, incluso puede acompañarlos toda la vida. Y hay que considerar que una de las herramientas más importantes en los vínculos, en este caso entre padres e hijos, es que los hijos comprendan lo que se prohíbe, lo que se permite en las relaciones familiares. Y eso demanda un grado de comunicación saludable. Debemos ser cuidadosos en la elección de las palabras, siempre. Debemos elegir palabras que muestren respeto y dignidad. Salomón dijo, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. También dice en la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Gracia. Es un error pensar que las familias que tienen buena comunicación son las familias en que sus miembros hablan mucho. No, la cantidad no significa calidad. Debemos ser cuidadosos en la elección de nuestro lenguaje no verbal también. Nuestras acciones, nuestras miradas, gestos, ademanes. Los niños recuerdan la manera en la que se les habla, no solo las palabras que decimos. La comunicación es esencial para el desarrollo emocional, social, personal del niño. Y si bien el lenguaje verbal es una parte importante de la comunicación, los estudios y la experiencia nos dicen que el lenguaje corporal,
la actitud, así como el tono de la voz, cobran una importancia radical más allá del contenido de lo que se dice. La comunicación verbal es más importante y significativa porque nos transmiten no solo palabras, sino acciones. Por eso el apóstol Pablo dijo: dejen también ustedes todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. Colosenses 3:8. ¿Escucha usted con atención y respeto o interrumpe cuando le está hablando su cónyuge? Esta falta de respeto frustrará al cónyuge, tiende a irritar. Note lo que dice Santiago: seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarlo. Comuníquese con sabiduría. Escuche siempre atentamente con la intención de comprender. No permita un lenguaje hostil ni malas actitudes. No permita insultos y maltrato. No los ignore a sus hijos. No ignore para darle importancia a otras cosas. Nuestro equilibrio se encuentra en ser sabios para hablar y sabios para escuchar. El cuarto principio: debido a que todos los miembros de la familia son seres distintos que deben mantener relaciones interdependientes, los padres deben aprender, practicar y enseñar a sus hijos el respeto por las elecciones personales, pero permitir solo las palabras y actitudes y comportamientos basados en la Biblia y sus principios morales. Le explico esto. Poco a poco los niños van tomando decisiones y tenemos que ayudarles. Los adolescentes deben tomar decisiones todos los días. Sin embargo, a muchos no les enseñan las habilidades necesarias para decidir sabia e informadamente. Esto a menudo propicia acciones apresuradas o erróneas al momento de enfrentar situaciones o dilemas difíciles, especialmente cuando están lejos de nosotros. Por eso es de suma importancia reconocer las buenas habilidades para tomar decisiones y enseñarlas. A nuestros hijos debemos enseñarles lecciones duraderas para que sepan tomar decisiones correctamente. Debemos guiarles, pues ellos deben saber cómo elegir amigos, cómo relacionarse aún con nosotros, la carrera que seguirán, qué influencias permitirán, rechazarán o aceptarán adicciones, serán o no buen mayordomo de su cuerpo, de su alma y su espíritu. Tenemos que enseñarlo. Les dará importancia a Dios. Es difícil para los hijos inmaduros e inexpertos tomar buenas decisiones, pues los medios, las redes sociales, los amigos, no deja de bombardearles con más opciones que las que ellos pueden manejar. Fiestas con drogas, pornografía en internet, abuso sexual, alcoholismo, homosexualismo, transexualismo, lo que sea. Hoy, ser adolescente es más difícil que nunca por el mundo de oferta, por el narcisismo ofrecido, por los medios de comunicación. Tenemos hijos más sensibles que nunca, pero más delicados que nunca. Durante la juventud, los hijos se enfrentan a los retos más importantes de toda su vida. Y si les enseñamos a tomar decisiones sabias durante la niñez, durante la adolescencia, el resto del viaje demandará que las mantengan, no que traten de crearlas y de comenzar a cosechar los frutos de elegir el bien sin haberlas creado. Respete las elecciones de sus hijos mientras no sean pecaminosas o vayan contra las reglas establecidas en su constitución familiar. Sabemos que los hijos a veces escogerán el mal. Tienen derecho a aprender a escoger y nosotros la obligación de enseñarles a escoger lo correcto. Debemos aceptar algunas de sus elecciones que no son pecaminosas, aunque no son de nuestro agrado y son molestosas. El problema no es que escojan, sino si lo que escogen es bíblico o erróneo, y de acuerdo a ello debemos responder. Respete las elecciones de sus padres, hijos, pues ellos son los que les sostienen, les aman. Mientras están en su casa, son su autoridad. Todo ser humano tiene derecho a elegir. Todos realizamos elecciones, pero es deber de los padres determinar, fundamentados en la ética bíblica, si las elecciones nuestras y las de nuestros hijos son correctas. Dele oportunidad de elegir en algunas cosas que es apropiado. Dele opciones buenas. Nosotros debemos permitir que vivan las consecuencias de sus elecciones para que sepan que el mal paga mal y que el bien paga bien. No debemos ubicarnos entre las consecuencias y sus elecciones. Deben vivirlas. Quinto, debido a que todo miembro de la familia merece respeto,
los padres deben aprender, practicar y enseñar que en la familia se permite la privacidad, pero no se permite una vida secreta que conduce a la maldad. Los hijos deben distinguir entre tener privacidad y vivir una vida secreta. Los padres somos los encargados de explicarles que consideramos algunas cosas privadas y otras son acciones secretas que no aceptaremos. Y el involucramiento en la red de internet, redes sociales, la selección de canales de televisión, de cable, nos dan la opción de mantener la privacidad o de mantener malas elecciones en secreto. Tienen derecho a ver sus programas preferidos, tienen derecho a chatear con amigos, pero no tienen derecho a vivir vidas ocultas. El otro lado de la moneda es que los padres tenemos el deber y la autoridad de supervisar los involucramientos de nuestros hijos, porque nosotros somos los que debemos poner las reglas, tener el control sabio y esencial. Y eso no elimina la privacidad, más bien confirma el grado de ella, el grado que se debe permitir. Un profesor tiene derecho a tener conversaciones privadas con sus alumnos, pero no tiene derecho a vivir una vida de relaciones ocultas. Los jóvenes tienen derecho a tener conversaciones privadas en su teléfono celular, pero no tienen derecho a conversar ocultamente con un vendedor de marihuana y hablar cosas ilícitas, utilizar el teléfono que le asignan sus padres para realizar llamadas prohibidas. No invaden la privacidad los padres que, debido a actitudes sospechosas, determinan investigar si sus hijos están haciendo lo correcto. No hay nada de malo en investigar. Somos los padres. Los padres deben hablar regularmente con sus hijos acerca de las personas con quienes chatean, los sitios que visitan. No deben hacerlo de una forma negativa, sino conversando, haciéndole preguntas sobre los sitios que les interesa o de vez en cuando investigando. Investigar para determinar si le han dicho la verdad. Si los adultos tenemos problemas para manejar nuestra privacidad y controlar nuestras pasiones, cuando estamos solos, especialmente, también los jóvenes tienen el mismo problema. Por ello creo que los padres no deben permitir que sus hijos tengan un televisor con cable sin ningún control en su dormitorio. Usted no sabe lo que ellos hacen cuando usted duerme. Y si abre las puertas para que se oculten, será difícil para ellos manejar esa privacidad. A pesar de los filtros que existe o un sistema de entrada a canales o a la red de internet por medio de una clave, no es siempre un sistema seguro. Los padres deben ubicar la computadora y televisores no en áreas que sea fácil ocultarse para ellos, sino ubíquela en un lugar visible, donde sea fácil el acceso, donde usted pueda supervisar, entregar privacidad a sus hijos cuando no están capacitados para manejar estos sistemas de comunicación tan peligrosos. Es correr un alto riesgo. Debemos respetar su privacidad como queremos que respeten la nuestra. Debemos golpear la puerta, debemos pedir permiso, debemos permitir la privacidad, la reserva, no la vida secreta, disfrazada, impenetrable, anónima. Tenemos derecho a romper la privacidad cuando tenemos serias sospechas que la persona funciona con maldad y puede afectar su persona y la de la familia. Respete sus conversaciones, pero no permita que para todas sus conversaciones telefónicas sean escondidas, que se borren los números que deberían quedar registrados, que tengan claves secretas. No. Sexto, debido a que todos los miembros de la familia tienen derecho a relacionarse con otros, los padres deben aprender, vivir y enseñar cómo elegir amistades saludables y cómo evitar relaciones enfermas. Las relaciones interpersonales son inevitables, pero las malas sí se pueden evitar. En este mundo existen personas que actúan bien y mal, pero todos tenemos la posibilidad de elegir con quiénes nos vamos a relacionar, aunque para saber relacionarse bien debemos estar preparados y debemos preparar a nuestros hijos. Esa precisamente es otra de las labores de los padres. Debemos enseñar a nuestros hijos a elegir relaciones constructivas, saber cómo evitar las relaciones destructivas. Mientras más vivo, más conozco acerca del plan divino para la vida humana, más me convenzo de la importancia de la responsabilidad personal, especialmente en nuestras relaciones con otras personas. Todos somos responsables de vivir con sabiduría. Y eso incluye elegir relaciones saludables, rechazar
relaciones de personas que pueden ser una mala influencia en nuestra vida. Y los hijos deben aprender a elegir sabiamente sus amigos, pues el comportamiento, la actitud que los amigos pueden motivar a tomar decisiones equivocadas. O, el otro lado, su buena influencia puede motivar a vivir una vida de excelencia. Un proverbio dice: dime con quién andas, te diré quién eres. Las personas sabias nunca eligen tener amistad cercana y compartir regularmente con personas necias. Pablo escribe: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos enseñar eso a nuestros hijos. Debemos enseñar lo que bíblicamente es el amor, como he enseñado en otra lección, lo que el amor prohíbe y permite. La gran mayoría de las personas tienen ideas erróneas sobre el amor, con mayor razón nuestros hijos, y debido a aquella mala interpretación, en ciertas ocasiones hacen lo que el amor le dicen que no permite y no permiten lo que el amor exige que hagan. El amor divino nunca falla. Su práctica nos permite protegernos, respetarnos, proteger y respetar a las personas que amamos. Tristemente, pocos adultos, y no muchos jóvenes, comprenden el verdadero concepto de amor. La filosofía de pensamiento mundanal nos ha hecho creer que amamos cuando somos complacientes o apoyamos a nuestros amigos aún en sus decisiones erróneas. Un proverbio dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Debemos enseñarles que no son amigos verdaderos quienes nos apoyan en lo bueno o malo que queremos realizar, sino quienes por su amor y de la forma apropiada nos apoyan en lo correcto, nos confrontan cuando elegimos actitudes, palabras o acciones inadecuadas. Un amigo muestra su amor cuando nos apoya en las decisiones correctas, pero debe mostrar el mismo amor cuando se trata de corregir nuestras decisiones erróneas. Debemos enseñar a los hijos a desarrollar amistades saludables y que no es una opción que escogemos al azar, sino una elección que realizamos después de un proceso de evaluación. No debemos desarrollar amistades con todas las personas, sino con quienes son una buena influencia, a quienes podemos influenciar con nuestros buenos valores. Y es erróneo creer que no necesitamos tener amigos o que todos deben ser nuestros amigos. Existen conocidos con quienes nos vemos de vez en cuando, conversamos cosas triviales, pero los amigos deben resultar, después de una seria evaluación, una sabia decisión. La amistad no es opcional, porque no es una opción amar o no. Fuimos creados para amar y ser amados, y la práctica de ese amor se da en las relaciones familiares y en las otras relaciones interpersonales. Debemos enseñarles que las compañías pueden iniciarse y mantenerse automáticamente, pero las amistades no son súbitas ni automáticas, sino que debemos desarrollarlas planificada, bíblica y sabiamente. Debemos también hacer conocer a los hijos que respetaremos su vida pública, pero no permitiremos decisiones erróneas ni amistades pecaminosas. No podemos andar siguiendo a nuestros hijos, tienen derecho a vivir su vida pública, pero debemos comunicarle que tienen derecho a tener involucramiento público, pero no a actuar encubiertamente, a hacer en público lo que nosotros no permitimos. Tienen derecho a tener amigos, pero no amigos desconocidos para los padres y que rechace a Dios y la vida cristiana. Tienen derecho a relacionarse, pero que no pueden visitar lugares sin conocimiento de sus padres y que nunca, en ninguna circunstancia, podrán dormir en casas ajenas, con la única excepción de familiares cuyas costumbres y valores hayan sido evaluados y usted tenga absoluta confianza de esas personas, excepcionalmente. Séptimo, debido a que los hijos no han sido llamados por Dios para liderar la familia, ni tienen la experiencia en el conocimiento para ser autoridades responsables, los padres somos los que debemos establecer, respetar y enseñar la sujeción, escucha esto, a una constitución familiar bíblica y práctica y determinar que esa constitución regirá las relaciones familiares. Es necesario que los padres estén conscientes que es esencial tener una constitución familiar y que es su obligación diseñarla, establecerla,
reforzarla, que se debe establecer la línea de autoridad, la estructura organizacional bíblica y las leyes que regirán la convivencia armónica. Se puede vivir armoniosamente en las familias que existen leyes bíblicas y los miembros de ellas las respetan regularmente. Mire, es imposible convivir respetuosa y saludablemente cuando no existe un sistema de leyes que todos debemos cumplir. Cuando existen reglas que se establecen pero no se respetan. Cuando se ignoran las reglas porque las autoridades son sobornables y no viven con integridad. Cuando no se aplican las sanciones correspondientes, no se puede vivir armoniosa y reposadamente. Por eso, en América Latina, cuando no se respeta a la policía, cuando los policías son sobornables, no existe ley. Hace algunos años leí un artículo que apareció publicado en los periódicos, el cual entregaba algunas reglas de cómo destruir a su hijo. ¿Las quiere escuchar? Las compartiré con ustedes, pues no deseo que ello ocurra. La Comisión del Crimen del Estado de Minnesota no es una institución religiosa, es secular. Hace años publicó una declaración respecto a la condición de los niños y la vida que han tenido que vivir muchos padres. El siguiente fragmento de la publicación decía: todo bebé empieza la vida como un salvaje en miniatura, es completamente egoísta y egocéntrico, quiere lo que quiere, cuando lo quiere, su biberón, la atención de su madre, su juguete favorito, el reloj de su tío. Niéguele alguna de estas cosas y se desatará en cólera y agresividad que podía convertirlo en un asesino si no fuera tan incapaz de valerse por sí mismo. Se ensucia, no tiene moral, ni conocimiento, ni habilidad alguna. Esto quiere decir que todos los niños no solamente algunos, sino todos los niños nacen como delincuentes, dice el informe. Si se le permite continuar en ese mundo egocéntrico desde su infancia, si se le da rienda suelta a sus acciones impulsivas para satisfacer lo que se les antoja, todo niño acabará siendo un criminal, ladrón, homicida o violador. Tremendo. Creo que es un buen resumen de los terribles errores que pueden cometer los padres y una buena advertencia para los hijos que no quieren someterse a reglas que deben ser parte de toda convivencia. Cuando una sociedad, familia, no existen las leyes adecuadas ni las sanciones justas, no pueden desarrollarse saludablemente. Así como existen leyes de tránsito en todo país, también deben existir reglas de convivencia en la familia. Ordenar el tránsito a pesar de la gran cantidad de automóviles, bicicletas, motos, peatones que trafican en la ciudad no es una tarea fácil, pero debemos realizarla. No nos gustan las leyes, no nos agrada el control, mucho menos que nos sancionen, pero las leyes, las autoridades y las sanciones son esenciales para poder convivir, también en la familia. Es imposible convivir respetuosa y saludablemente sin un sistema de leyes que todos debemos cumplir. Cuando existen reglas que se establecen y no se respetan, cuando se ignoran las reglas, cuando las autoridades son sobornables y no viven con integridad, cuando no se aplican las sanciones correspondientes, no se puede vivir armoniosamente. Solo pueden vivir en armonía los padres y los hijos que establecen leyes y las respetan regularmente. Los hijos deben entender que sus padres no están planificando su destrucción, sino que mediante reglas, correcciones, disciplinas, responsabilidades asignadas y en ciertos momentos con una seria confrontación, solo están guiándoles en este proceso de formación y usted, si es grato, en el futuro le agradecerá. Los padres deben entender que sus hijos no están planificando participar en la destrucción de su familia, sino que están batallando con tendencias pecaminosas que le motivan a la maldad, debido a que también son seres falibles, influenciados por la pecaminosidad. Por eso debemos, los padres, asumir nuestra autoridad. Octavo principio. Debido a que los conflictos son parte lógica de todas las relaciones familiares, los padres deben prepararse, modelar y enseñar con consistencia la forma bíblica de enfrentar los conflictos con respeto y excelencia. Escuche este principio. Los problemas entre los humanos no se encuentran fuera de ellos, sino dentro de cada mente y cada corazón. Y por ello lo más difícil no es enfrentar un problema, sino encontrar la más sabia solución.
las situaciones, crisis y experiencias que provocan enojo, dolor o heridas se convertirán en conflictos sin solución si para enfrentarlos no elegimos la actitud apropiada o no tenemos la debida preparación. Mire, la familia es un sistema y por lo tanto para que funcione debe existir orden, autoridad, obediencia, disciplina, tareas que cumplir, metas que alcanzar, responsabilidades que enseñar, evaluaciones permanentes que realizar. Y debido a que la familia es un sistema, que los padres y sus hijos, sean niños o adolescentes y jóvenes, todos deben convivir. Y somos muy diferentes. Y es imposible que no existan conflictos. Los padres debemos tener técnicas para superarlos, permitir el funcionamiento saludable de ese sistema llamado familia. En una familia, debido a que existen diferentes reacciones, no podemos predecir cómo reaccionarán sus miembros en diferentes circunstancias. Sabemos que va a haber conflictos si sacamos una parte de la familia, pero no podemos predecir exactamente todas las consecuencias que esto va a traer. Sabemos que existirán conflictos si no formamos a nuestros hijos, pero no podemos predecir cuáles serán. Tenemos que entender que cuando existe un problema dentro del sistema familiar, no necesariamente es el problema con uno de los individuos. Puede iniciarse con uno de los miembros de la familia, pero debido a la interacción que existe entre ellos, el problema generalmente está en la relación que existe entre las partes que componen el sistema. Por ello es esencial que los padres estudien con sus hijos, lleguen a acuerdos que le permitan que el sistema familiar funcione adecuadamente, de tal manera que todos salgan beneficiados. Debemos enseñar a nuestros hijos a desarrollar relaciones saludables en las que siempre van a existir conflictos y errores. Por ello se debe desarrollar la virtud de la confrontación sabia y bíblica y la maravillosa virtud del perdón. Ellos deben aprender no solo a pedir perdón, sino también a perdonar. Esto hay que enseñarlo, porque no existen relaciones interpersonales perfectas y tenemos conflictos por las diferencias, discusiones que a veces causan heridas y aflicción. Esto debe ser sanado por medio de la virtud del perdón. Debemos recordarle que ningún ser humano es perfecto, nunca existirá una relación ideal y que debemos aprender a vivir con sabiduría en toda relación interpersonal, incluyendo las relaciones de amistad, la relación conyugal. Para nuestro estudio defino los conflictos como los choques de intereses, choques de gusto, choques de ideas, el encuentro de ideas diferentes, principios antagónicos, un choque de planes, de formas, debido a las diferencias que traen como consecuencia reacciones antagónicas. La conclusión es que el conflicto es un problema con solución. Por eso le doy cursos sobre cómo enfrentar los conflictos. El problema es que no es fácil encontrar la solución. En mi concepto, todo conflicto tiene una solución, aunque no siempre es la solución que nosotros esperamos. Recuerda este principio. Este es un principio para recordar. El conflicto es un problema con solución que no es fácil encontrar, aunque con buena intención la busquemos. Las soluciones que encuentran los padres cuando proceden bíblicamente siempre son las que necesitamos, aunque no siempre son las que tanto esperamos. Siguiendo el consejo divino fielmente, siempre encontraremos la solución, aunque no siempre es la que nosotros esperamos. Y aunque existen muchas razones para la existencia de problemas en la relación familiar, para nuestro estudio mencionaré algunas categorías. Por ejemplo, la raíz primaria de nuestros conflictos es que tenemos una naturaleza pecaminosa, que a veces nos conduce a hacer lo malo que no queremos, en otras ocasiones a no hacer lo bueno que queremos. Y Pablo nos dice que él le pasaba exactamente lo mismo. A veces hacía lo malo que no quería, hacía lo bueno que deseaba, y lo mismo nos ocurre a nosotros. Nuestra tendencia natural al pecado es la fuente principal de conflictos, pero Dios nos ha dado a todos sus hijos poder y recursos para no ser esclavos de la naturaleza pecaminosa. Tenemos que aprender a controlarla. La Biblia enseña que la naturaleza pecaminosa produce frutos
Y por ello tendemos a la ira, adulterio, mentira, orgullo, egoísmo. Y cuando estas y muchas otras manifestaciones pecaminosas aparecen en una relación familiar, producen conflictos. También, además, generamos conflictos en las relaciones entre cónyuges o familia debido a que existen cosas buenas que no hacemos y que deberíamos realizar. La gran mayoría de las personas no está pensando en hacer cosas malas, mucho menos tienen la intención de afectar su relación matrimonial o familiar. Pero muchos, con el paso del tiempo, se olvidan de hacer cosas que son buenas para el desarrollo de la relación saludable. Por ejemplo, todos sabemos que es bueno ser romántico, que es bueno corregir sabiamente a nuestros hijos, no permitir actitudes irrespetuosas, pero no todos lo hacen. También producimos problemas en la relación conyugal debido a que hacemos cosas buenas, pero las practicamos erróneamente. Por supuesto, es bueno disciplinar a los hijos, pero la practicamos mal cuando gritamos, maltratamos o insultamos o somos violentos. Es bueno disciplinar, pero no de esa manera. Es bueno trabajar, pero no irnos al extremo de convertirnos en trabajólicos. El desequilibrio afecta a nuestra familia. Además, existen experiencias conflictivas en nuestra familia porque hacemos cosas malas que hacemos por ignorancia. No siempre tenemos malas intenciones, ¿cierto? La mayoría de las veces fallamos pese a nuestras buenas intenciones. Y uno de los peores enemigos del hombre es la ignorancia. Y en la relación matrimonial generamos muchos conflictos por hacer cosas que no debemos debido a la ignorancia que tenemos. ¿Algo más? También permitimos cosas que no deberíamos porque ignoramos nuestros derechos. Esto lo escucho mucho. Tristemente, algunos miembros de la familia no saben que bíblicamente deben permitir algo o rechazar. No saben lo que deben rechazar. Otros desconocen las responsabilidades que deben cumplir. Otros los derechos que Dios les ha dado y que ellos son los responsables de exigir. Maneje usted los conflictos, que los conflictos no le manejen a usted, pues entonces afectará a las relaciones familiares. Sus hijos pueden perder la cabeza por su inmadurez, porque no están en la posición de liderazgo, pero usted luche por no hacerlo. Usted es la autoridad. No ataque a las personas, ataque el problema. No mienta, diga la verdad en amor. No irrespete, comuníquese con humildad. No insulte, pero exprese su frustración con firmeza. No maltrate, pero confronte con seguridad. No solo identifique el error, también entregue una solución. No solo hable, también aprenda a callar. Reconozca su ira y exprésela, pero no de una forma pecaminosa. Aprenda a confrontar bíblicamente y sea humilde para aceptar las confrontaciones con humildad. Este es un buen curso que tomar, ¿no es cierto? Cómo enfrentar conflictos. Aprenda a pedir perdón y a perdonar. Y no olvide restaurar. Bueno, y el noveno principio, ¿cuál es? Debido a que el plan divino es que los hijos se marchen del hogar para vivir en independencia, escuche esto. Los padres deben prepararse y con acciones, actitudes y palabras deben entrenarlos para que se vayan sabiamente, no para que se queden dependientemente. Los principios bíblicos nos conducen a concluir que los padres no debemos crear hijos independientes, tampoco dependientes, sino interdependientes. No permitir que nuestras formas de relacionarnos y reglas le motiven a que ellos se queden, sino que los preparen para que se vayan. Nuestro plan de crianza debe tener como meta enseñarles la interdependencia, no la dependencia ni tampoco la independencia. Hace algunos años atrás aprendí este nuevo concepto relacionado con la labor de los padres. Por muchos años había pensado que nuestra labor en la vida era simplemente preparar a nuestros hijos para que estén con nosotros y respeten la vida familiar. Pero cuando escuché a un conferencista decir que debíamos prepararlos para que se vayan, me impactó profundamente. Y debido a ello, estudié detenidamente esa afirmación y me di cuenta que no solo era una declaración verdadera, sino también muy bíblica y muy práctica, además sabia. Y ahora soy otro más de los que creen que Dios no nos dio hijos para que los preparemos para que se queden en el hogar, sino para que se vayan de él. Por lo tanto, debemos prepararlos integralmente en la vida para que puedan salir del hogar de la mejor manera
y para que tengan el conocimiento y las herramientas bíblicas para enfrentar los desafíos, sea que ellos, cuando les toque el turno, elijan o no hacerlo. Por supuesto que la salida de los hijos del hogar no siempre es producto de un momento lindo. También hay momentos difíciles, padres que viven preocupados respecto a cómo influenciar positivamente a sus hijos, y sus hijos toman decisiones malas. Para todos tenemos que estar preparados. Hay padres que han elegido vivir en un mundo de indiferencia y total despreocupación, y por diferentes razones no realizan la debida formación. A algunos padres no les importa mayormente si sus hijos se van o se quedan, no están preocupados del estilo de vida que llevan. Otros son terribles ejemplos al vivir un estilo de vida de dependencias que motiva a algunos hijos a hacer aquello que ellos hacen y a otros a odiar y nunca querer hacer lo que sus padres hacían. Hay otros padres que sufren ante solamente la idea de que sus hijos se vayan del hogar, y otros con una actitud sobreprotectora mantienen a sus hijos en el hogar. Otros, decepcionados con una actitud de odio y venganza, tratan de sacarlos lo antes posible. La verdad es que es muy difícil vivir en un mundo de equilibrio en el que aplicamos autoridad y justicia que Dios demanda, pero a la vez mantenemos una vida de gracia y de misericordia. Quiero que recuerde este principio, un principio para recordar. Dios no nos dio hijos para que los preparemos para que se queden en el hogar como dependientes, sino para que se vayan de Él en el momento adecuado y se hagan cargo de su vida en forma interdependiente. Debemos prepararlos para que se vayan con los recursos integrales necesarios para que puedan elegir vivir sabiamente. Para que puedan elegir, puede que no elijan, pero no es nuestro problema. No es fácil hablar ni es fácil lograr entrenar a nuestros hijos para la vida. Se lo dice alguien que ha tenido 4 hijos. Implica una gran cantidad de esfuerzo, a pesar de los temores y sufrimiento, pero para que ellos tengan la posibilidad de ser responsables, íntegros, necesitan de padres fuertes y amorosos y de los principios morales sabios que les enseñamos los padres. Si ellos como jóvenes deciden vivir en un mundo de irresponsabilidad, no es nuestra responsabilidad. Si ellos le han dado los recursos para que ellos puedan elegir con responsabilidad, si los padres le hemos dado los recursos, nuestro deber es enseñarles la interdependencia. No rompan definitivamente, absolutamente toda relación con sus padres, sino que realice una sabia evolución y tomen decisiones de un adulto maduro, que les da el lugar que les corresponde, que si es casado sabe que su cónyuge después de Dios es la persona más importante, que conoce bien su propia intimidad personal y respeta y hace que los demás respeten sus límites y sus intereses. Nuestro deber es aprender, vivir, enseñar y exigir la interdependencia. La única opción sabia en la relación conyugal es la que se nos revela en la Biblia y es la relación de interdependencia. Los cónyuges interdependientes viven en libertad, desarrollan unidad. La interdependencia nos permite ser nosotros, amar lo que es nuestro cónyuge, amar la relación matrimonial saludable. Esta relación permite buscar nuevas formas de cercanía que son buenas para los dos, no solo para uno. Nos motiva a renunciar a unos derechos personales por el bien común y las sanas relaciones matrimoniales. Ese es el tipo de relación que deben tener los cónyuges y que deben enseñar a sus hijos. ¿Cuándo permitimos que todos los miembros de la familia sean el 100% ellos mismos, como Dios los diseñó, y desarrollamos un espíritu de unidad y respeto en las relaciones familiares, y todos elegimos ser buenos mayordomos integrales, evitamos la independencia y la dependencia y preparamos el terreno para la interdependencia, que es la única manera de tener una relación familiar de excelencia. La relación familiar al estilo divino exige que desarrollemos relaciones personales interdependientes, pues así preparamos el terreno para que todos los miembros de la familia sean independientes como personas e interdependientes en su relación entre ellos y con Dios. La interdependencia es la dinámica de ser mutuamente responsables, de compartir un conjunto común de principios con su cónyuge. Es una dependencia mutua equitativa. La interdependencia es una estructura de vida que no permite la dependencia, pues somos independientes como personas,
pero todos tenemos grados de dependencia normada bajo principios en las relaciones. La interdependencia es una obediencia o subordinación saludable. Es la mezcla de independencia y dependencia saludable en las relaciones sanas y normadas para el bien de ambas partes. Estas dos personas distintas que tienen algo en común, que es Dios y su matrimonio, deben estar totalmente comprometidas con un fin común, un proyecto que solo puede lograrse con un trabajo unido, complementario e interdependiente de sus miembros y sometidos a los principios divinos. La interdependencia nos permite necesitarnos mutuamente, complementarnos, hablar con sinceridad, entender que nos necesitamos y a la vez que somos responsables de nuestras asignaciones en nuestra vida. Nos permite retroalimentarnos mutuamente y animarnos y apoyarnos cuando nuestra labor se hace difícil o nos encontramos con obstáculos que no podemos resolver. Lindo, ¿no? 10º y último. Debido a que los padres somos responsables del cuidado y entrenamiento de nuestros hijos, debemos practicar y enseñar mayordomía integral para que comprendan que la vida es una responsabilidad personal. Esto es muy lindo. Como padres, para vivir saludablemente debemos aprender a ser buenos mayordomos de nuestra vida, pero a la vez, con nuestras palabras y acciones, enseñar a nuestros hijos a ser buenos mayordomos de su vida. Algunos padres tuvieron un trasfondo triste, plagado de abusos y violencia. Otros fueron desentendidos, ignorados por sus padres. Y otros fueron malcriados por ellos. Padres con ese trasfondo deben aprender a vivir como Dios exige. No es fácil aprender a ser mayordomos integrales de la vida, realizar un cambio de 180 grados, superar los efectos de las experiencias destructivas tenidas en el hogar paterno. Los padres que no se preparan para enfrentar sus complejos, sus traumas, ni sanar las heridas del pasado, no pueden practicar una paternidad ni maternidad bíblica. En muchos casos es preferible buscar ayuda profesional, pues niños que fueron usados por sus padres para vigilar, para espiar, anda a espiar a tu mamá, anda a espiar a tu papá, ante la sospecha de adulterio, se acostumbran a vivir en un mundo de sospecha que en muchas ocasiones le convierte luego en personas celosas que no pueden desarrollar relaciones matrimoniales saludables. Padres que ignoraron, maltrataron, violentaron a una niña, le comunicaron que era tonta, ingenua, incapaz, afectan su autoestima. En muchas ocasiones se convierten en abusadoras o en mujeres que no enfrentan el maltrato y permiten el abuso. Mira, si no se tratan los efectos de los traumas del pasado, las personas pueden permanecer dependientes de su pasado y nuestra labor es enseñarles a manejar bíblicamente su presente para cambiar su futuro radicalmente. Por otro lado, algunos enfatizan demasiado en la responsabilidad de otros en los problemas personales y aún disculpan errores del presente por los traumas del pasado. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. Tenemos la obligación de madurar, haciéndonos cargo de nuestra vida mediante la mayordomía personal. Indudablemente, algunos adultos tienen graves consecuencias por el trato indebido que recibieron y tienen razón al tener comportamientos erróneos, pero no tienen justificación para mantenerlos, pues es su deber adquirir el conocimiento bíblico, la ayuda profesional para desarrollar bíblicamente su mayordomía personal integral. Es que Dios no solo demanda que le amemos a Él por sobre todo, sino que exige que nos amemos nosotros mismos. El amor propio es esencial para vivir una vida normal. Amarse a sí mismo como Dios demanda y como Él diseñó es imprescindible para vivir vidas maduras. Darnos el valor que nos dio, cuidar nuestra vida tal como Dios nos diseñó, nos permite vivir una vida de paz y seguridad. Mi mente está inundada de enseñanzas, no solo de las sencillas y sabias palabras de mis padres, sino de un comportamiento ejemplar de ellos. Pero finalmente fue mi responsabilidad hacerme cargo de mi vida, cuidar mi cuerpo, cuidar mi alma y mi espíritu con excelencia para poder la vida que Dios quería que viva. Conclusión.
Los principios como la ley de gravedad o del equilibrio son verdades que no pueden ser despreciadas. Todo intento de desobediencia producirá consecuencias. Existen leyes físicas, emocionales y espirituales. Todas deben ser cumplidas. Los principios bien practicados, como los que he enseñado, funcionan siempre, en toda raza, en toda cultura, efectivamente. Y cuando se aplican en las relaciones familiares fielmente, producen una vida familiar en santidad, con respeto y dignidad. Muchas gracias, hemos llegado al fin de esta quinta lección y nos espera la última lección, la sexta. Pero no olvide, tenemos un examen y quiero ayudarles un poquito en lo que tienen que hacer. El examen tiene que ver con lo que ha estudiado. Y lo primero es que, de acuerdo al primer principio, las relaciones familiares saludables no se producen automáticamente. Va a tener que describir cuál es la obligación que tienen los padres. La segunda pregunta le dice que, según el sexto principio, los hijos tienen derecho a relacionarse con otros. ¿Cuál es el deber de los padres? La tercera es que, según el séptimo principio, tienen la obligación, los padres, tienen que establecer los padres algo. ¿Qué tienen que establecer? Cuarto, según el noveno principio, ¿qué deben hacer los padres mientras van en proceso de crianza de sus hijos? Esas son buenas preguntas para refrescar su memoria, repetir y aprender nuevos principios para desarrollar su familia moderna basada en estos maravillosos principios antiguos. Gracias por su paciencia. Nos volveremos a encontrar en la última parte de este curso. Que Dios les bendiga y hasta la sexta lección. Gracias por contar con nosotros. Síganos en redes sociales como David Ormachea. Contáctenos escribiendo a través de WhatsApp al número +57 311 845 2833 o escríbanos a contacto@davidormachea.org.